Hola, buenos días. Dios bendiga grandemente en este día. Hoy reflexionamos sobre la frase: el hombre no es señor de sus caminos. Y esta frase, que está en Jeremías 10:23, versículo completo, dice: conozco, Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Amén. La verdad que es una frase y un versículo muy interesante para reflexionar profundamente acerca del significado y de la profundidad espiritual del mismo. Es uno de esos versículos que deben marcar huella en nuestra mente, en nuestro corazón, y que deberían ser un punto de inflexión, de reflexión, de cambio de nuestra mentalidad. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es: si uno mismo no es el que puede ordenar, dirigir, el que puede organizar sus pasos, ¿de quién depende nuestra vida y nuestro camino? Como creyentes creo que lo tenemos claro, ¿verdad? El hombre y el creyente, en términos generales, solemos llevar una vida, o el foco, el enfoque de nuestra vida centrada en nuestros deseos. A veces no son deseos firmes que nacen en nosotros, porque son deseos marcados por la cultura, por la sociedad, por la tradición, por el entorno, por las necesidades que nos creamos y que nos crea todo nuestro entorno. Pero todo esto está basado en deseos materiales, en deseos físicos, en deseos del mundo, ¿no? Queremos hacer nuestro camino, ser dueños de nuestro destino, y queremos poner nuestro orden, nuestra forma de ordenar en el camino y de las metas a nuestra manera. Tenemos que recordar siempre, y es algo que repito mucho, que desde que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del paraíso, el mundo comenzó a ser gobernado por Satanás. Por lo tanto, hay más de 6.000 años de gobierno de Satanás, donde se arrastra cultura de Satanás, razonamientos y lógicas de Satanás en este mundo, por el cual todos estamos influenciados. Por eso se dice que el mundo está gobernado por Satanás, y por lo tanto ese gobierno influye en todos. Y en el versículo de Jeremías vemos que al principio de todo hay algo sumamente importante, y es el reconocimiento humilde de que nosotros no somos dueños del camino. Este es el primer paso. El primer paso es reconocer que no somos dueños del camino. Y Jesús nos exhortó a seguir su camino, a seguirlo a Él. Él es el camino. Por lo tanto, los caminos del hombre nos pueden llevar a alcanzar metas superficiales, metas terrenales, pero el camino, con mayúsculas, de Jesús nos lleva a la plenitud espiritual en esta vida. En la sociedad que vivimos hay muchísimo carencia, se llama vacío existencial, ¿no? Hay mucho vacío existencial, la frustración del hombre, la insatisfacción generalizada del ser humano. Todo eso viene dado por la falta del foco adecuado, del enfoque adecuado de las vidas, cuando no se tiene con claridad ni el camino, ni el objetivo, ni la meta. ¿Por qué? Por lo que decía antes, porque muchas veces el hombre vive por cuestiones generacionales, tradicionales, sociales, culturales, pero es algo superficial, sin profundidad. Entonces, ¿cómo puede hacer el hombre para conocer el propio camino y la propia meta? Esto es algo que también lo pregunta la Biblia. En Proverbios 20:24, la palabra dice: del Señor son los pasos humanos. ¿Cómo pues entenderá una persona su camino? Amén.
Estas son estas preguntas en Proverbios, en muchas partes de la Biblia, que nos tienen que llevar a reflexionar. Nos tienen que llevar a reflexionar sobre cómo podemos conocer, entender nuestro camino. Y para eso tenemos que ser lo suficientemente humildes y desprendidos de nosotros mismos para aceptar a quién pertenecemos y qué es lo que deseamos, ¿verdad? Tenemos que reconocer a Dios en nuestros pasos y tener fe en Él. Observamos lo que dice Proverbios 3, del 5 al 7. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal. Amén. La palabra nos exhorta con bastante frecuencia a no dejarnos llevar por nosotros mismos, a no dejarnos llevar por las propias emociones ni por los propios pensamientos, sino a dejarnos guiar por Dios. Por Dios, a través de su Santo Espíritu, que nos dejó Jesús cuando Él se fue, a través de la palabra, de la oración, a través del compromiso y la comunión, nos guían por el camino correcto. Si solo confío en mí, me extravío en los caminos superficiales de la vida. Si reconozco a Dios y a Jesús como Señor y Salvador, como nuestra guía, seremos guiados por el buen camino. Pero en el hombre hay muchos pensamientos. En Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Aquí vemos que el camino de Dios es para siempre, permanece para eternidad, es profundo y es firme. El camino del hombre, en cambio, es efímero. El camino de Dios puede ser estrecho para no tener que llevar muchas cargas, pero es un camino firme, es un camino estable, es un camino de verdes prados. El camino del hombre te obliga a ir cargado de por si acaso. Y es un camino inestable e inseguro. En el camino del hombre no hay certeza ni de la meta ni del camino. Aunque hagamos 1000 planes, aunque cambiemos la ruta, pero el camino de Dios, al final, siempre se cumple. Por lo tanto, recordemos lo que nos dijo Jesús en la oración que nos dejó por excelencia. Nos enseñó y dice: hágase tu voluntad. Entonces, este es lo que tenemos que buscar. La humildad, el conocimiento y la fe para que se haga la voluntad, para que dejemos que se haga la voluntad de Dios en nosotros mismos. Y en Jesús mismo, en Lucas 22:42, cuando está en la cruz, en ese momento tan terrible, le pide al Padre que pase de él esa copa, para no tener que pasar ese sufrimiento. Pero en cambio, en el final de ese clamar, de esa oración, lo hace con total humildad y entrega su vida, su oración, con un final que dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Es decir, es muy importante entender que nuestra vida tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. En un momento tan difícil como ese de Jesús, Él podía haber clamado: quítame este dolor, quítame esto de delante, pero Él dice: hágase tu voluntad y no la mía. Jesús no tenía planes personales, solo tenía un enfoque en su vida, un focus en su vida: obedecer y someterse al camino, al propósito de Dios. Por lo tanto, que cada uno haga su reflexión, autorreflexión. Puede haber muchas, cientos de preguntas, pero ahí van 2. ¿Soy seguidor e imitador de Cristo de verdad? ¿Cuál camino es más importante? ¿A cuál camino le dedico más tiempo? ¿A cuál camino dedico más amor, más interés? ¿Por cuál camino oro más cada día? ¿Al de Dios o al mío propio? Entonces, muchos pueden pensar: ¿dónde está el libre albedrío del hombre? El gran libre albedrío, la gran manifestación o posición de libertad que puede tener el hombre, la gran decisión que tiene que tomar en la vida
del hombre cristiano, del creyente, es en qué camino quiere estar. Y solo hay dos caminos. Solo hay dos caminos, solo hay dos opciones, no hay muchos caminos, hay dos, el de Dios y el otro. La gran decisión de libertad es por cuál camino quiero ir. Solo hay dos, el bien y el mal, el mundo, lo físico, lo material, lo efímero y el camino de Jesús. Dios, Jesús, lo espiritual, lo eterno. Esa es la gran decisión, esa es la gran manifestación del libre albedrío. El no creyente toma su camino y aparentemente vemos que a él le parece que le va bien, pero es superficial. Y a muchos creyentes no le va tan bien. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es porque el no creyente está firme en su decisión, no titubea. El creyente, en términos generales, los creyentes, en términos generales, en la actualidad, en los tiempos que vivimos, el creyente, en términos generales, vive con un pie en los caminos del hombre y con otro pie en el camino de Dios, como sirviendo a dos señores, como si tuviese un pie en tierra y otro en la barca. Está alternando, por así decir, los caminos. Y eso da inestabilidad, eso da mucha inseguridad, y eso es como ser tibio a los ojos de Dios. Por lo tanto, debemos confiar más en Dios que en nosotros mismos y elegir, tomar la decisión. Quiero ir por los caminos de Dios, quiero ir por el camino que es Jesús. En Proverbios 16, por ejemplo, tenemos varios versículos que nos indican cómo debe ser nuestra conducta cristiana en la vida. Nos indican la necesidad de ser humildes, la necesidad de entregar nuestro corazón y nuestros caminos a la voluntad de Dios. La fe cristiana, el conocimiento de la palabra, nos debe llevar a una vida cristiana de excelencia, enfocada en el camino de Dios, no en cuestiones terrenales, no en cuestiones físicas, materiales, sociales, no en mis propios pensamientos, no en mis propias emociones. Debemos querer, desear, amar sobre todas las cosas a Dios y sus caminos. Y todo lo debemos dejar, todo lo demás lo debemos dejar de lado. Por eso Jesús dice, niégate a ti mismo. Les aconsejo leer y reflexionar Proverbios 16. Dios nos bendiga y nos guíe en este día. Amén.